Biblia dice que los ángeles que sirven a Dios son seres espirituales que se pueden materializar y se pueden desmaterializar. Exactamente lo que hizo Jesucristo cuando resucitó a los 3 días de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó, se encontraban todos los apóstoles en un aposento y Jesucristo atravesó la pared. Al principio creyeron que veían un fantasma, pero Jesucristo le dijo a Tomás: acércate y pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Cuando Tomás tocó las manos de Jesús y el costado de Jesús, él no se fue al vacío ni atravesó las manos de Jesús. Tomás tocó algo sólido donde sus dedos se detuvieron y palparon y sintieron en su sistema nervioso central que Jesucristo era real. Pero al mismo tiempo Cristo podía atravesar las paredes y materializarse o desmaterializarse a voluntad. Esta característica la Biblia nos muestra que la tienen los cuerpos espirituales. Nosotros no podemos por la composición molecular de la cual está conformado nuestro organismo, pero los ángeles de Dios tienen las mismas características. Pueden aparecerse y se aparecen como seres humanos. En Hebreos capítulo 13 la Biblia dice: acuérdense de la hospitalidad, porque sin saberlo muchos han hospedado a los ángeles. Una característica que no podemos desapercibir es que dice la Biblia en Génesis 19:4 que antes de que Lot y los ángeles se acostaran, rodearon a la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra yada en el hebreo, que se tradujo conocer, implica tener relaciones sexuales íntimas. Lot salió de ellos a la puerta y cerró la puerta y les dijo: les ruego que no hagan tal maldad. Tengo 2 hijas, son vírgenes, no han conocido varón. Se las entrego, hagan de ellas como les dé la gana. Lo primero que notamos en este momento es que la sociedad de Sodoma y Gomorra se había pervertido sexualmente. Hace miles de años la Biblia escribió en Deuteronomio 30:19: he aquí les pongo a ustedes delante la vida y les pongo a ustedes delante la muerte. Escoge pues tú en esta mañana la vida para que vivas tú y tu familia y tu descendencia. En los últimos 40 años aproximadamente en la sociedad que nos rodea hemos podido, ¿de qué manera? La sociedad ha escogido la muerte. Han escogido el aborto en lugar de la vida. Han escogido las relaciones sexuales prohibidas por Dios en lugar de la santidad. Han escogido el alcohol y las drogas en lugar de vivir una vida sana mental y emocionalmente. Han escogido la música del rock con sus mensajes de suicidio, degeneración moral y anarquía social en lugar de la música que les puede traer paz y tranquilidad en su corazón. Y ahora, en un desenfreno como jamás desde los tiempos de Sodoma habíamos visto, la gente está escogiendo de diversos sexos, hombres y mujeres, han escogido el homosexualismo y el lesbianismo como un nuevo estilo de vida. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Actualmente vemos por todos lados que ya las personas en una forma abierta y pública no les importa ya a los niños ni las familias, sino que inclusive demandan que se les exija al gobierno y demandan reconocimiento social, moral y político como un grupo de personas que han escogido un estilo de vida diferente. La Biblia es muy clara respecto al pecado del homosexualismo.
Dice, por ejemplo, en Levítico 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es increíble, repito, que actualmente haya llegado la sociedad al extremo de que los homosexuales exigen reconocimiento social. Sin embargo, ante este fenómeno, la sociedad no tiene respuestas. Y por un lado, unos dicen que está bien, que es un estilo diferente de vida. Inclusive han surgido opiniones de algunos pseudomédicos, pseudocientíficos, diciendo que la homosexualidad es un problema de hormonas, es un problema genético, es un problema diferente, y que si las personas nacieron así, debemos reconocerlas y perdonarlas y dejarlas que continúen en estas relaciones sexuales. ¿Por qué tanta rebelión? ¿Y por qué tanto desacuerdo entre nosotros los seres humanos acerca de este pecado? ¿Quién tiene la razón? Imaginémonos que el Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Cristo al mundo, nos hubiera dejado que nosotros legislásemos la moral. Imaginémonos que nosotros tenemos la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Gracias a Dios que la Biblia nos dice lo contrario. Dios no nos dejó la prerrogativa de que nosotros decidiésemos si el aborto es bueno o si el aborto es malo. Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni los sociólogos, ni los políticos tienen la libertad o la prerrogativa de decidir qué es bueno o qué es malo. Dios estableció sus leyes morales en la Biblia, y para Dios el pecado de homosexualismo es un pecado abominable. Vamos a ver a continuación de qué manera, cuando nosotros comenzamos a ver este pecado, es un pecado tan antiguo como el ser humano. La primera mención que se hace del homosexualismo la encontramos en Génesis 19, en Sodoma y Gomorra, los cuales fueron juzgados por este pecado. Los faraones egipcios practicaban abiertamente el incesto y la homosexualidad. Por el siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó también contra los líderes judíos que comenzaron antes de la cautividad a incurrir en este pecado. Dice en Jeremías capítulo 23, versículos del 13 al 14, en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malvados para que ninguno se convirtiera de su maldad. Fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vemos nosotros que el profeta Ezequiel también habla acerca de estos hombres que comenzaron en el pueblo de Dios a practicar la homosexualidad. Dice Ezequiel 16, versículo 46, tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. En la cultura griega, los historiadores narran la común práctica de la homosexualidad, que tuvo su auge en la época de los filósofos griegos. Sócrates era un homosexual practicante, y así como la mayoría de los líderes de la filosofía griega. Platón exalta la homosexualidad en una sección entera de su libro Simposio. Aún Alejandro el Magno, el gran guerrero y conquistador, conocido como el militar más grande de los tiempos, era bisexual. Tenía amantes jóvenes y tenía amantes femeninos. La homosexualidad comenzó a florecer en los días del Imperio Romano, donde llegó a un límite, particularmente entre los emperadores. El escritor Suetonio, en su libro Los 12 Césares, indica que 14 de los 15 emperadores fueron homosexuales. Julio César tenía amantes masculinos diferentes cada semana.
César Augusto vendía sus servicios como homosexual por 3,000 monedas de oro. Tiberio era un sadista de primera línea, adoptaba menores de edad para torturarlos sexualmente. Nerón seducía a puros niños y a su preferido lo mandó castrar. Se casó con él en una ceremonia privada con un niño de 10 años de edad. Después de la muerte de Nerón, el siguiente emperador adoptó el mismo niño y continuó su relación de homosexualidad con él. La homosexualidad también visitó a grandes artistas y pintores y escultores como Miguel Ángel era homosexual, Leonardo da Vinci era homosexual, escritores como William Shakespeare, Oscar Wilde y músicos como Beethoven y como Tchaikovsky y otros más practicaron continuamente la homosexualidad. Damas y caballeros, ¿qué es la homosexualidad? La mayor parte del mundo ignora completamente el origen de la homosexualidad, su tremendo peligro personal, familiar y comunitario y las consecuencias trágicas de quienes practican este pecado. Si la homosexualidad fuera una enfermedad en lugar de un pecado, entonces el Dios de la Biblia sería el Dios más monstruoso y más cruel, porque el Dios de la Biblia condena la homosexualidad. Por ejemplo, en su primera carta el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, les dice a una sociedad de Corinto que también practicaban la homosexualidad: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni tampoco los que se echan con los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia dice que la misma iglesia de Jesucristo son puros ex. En la iglesia nadie fue Martín de Porres de niño. En la iglesia nadie fue Santa Catarina. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital donde Dios ha recibido dentro de una comunidad a un grupo de personas lastimadas por traumas, por problemas, como lo vamos a ver las consecuencias y el origen de la homosexualidad. Y esto es lo que es la iglesia. Dios nos dice en su palabra que Él perdona a los homosexuales, que Él ama a los homosexuales y a las lesbianas, pero que es importante que tú en esta mañana te des cuenta que tú no puedes continuar practicando este pecado, porque si tú sigues practicando este pecado y te mueres, eternamente tu alma será condenada en el infierno. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Cristo puede entrar a tu vida esta mañana. Él tiene el poder de cambiar tu tendencia sexual y darte un conocimiento y quitarte las mentiras que el diablo ha puesto en tu mente, haciéndote creer que tú eres libre de escoger el sexo, lo cual es la mentira más grande de la humanidad. La homosexualidad no es debida a los genes, ni a las glándulas, ni a las hormonas, sino que la homosexualidad es una conducta aprendida. Escúchenme muy bien, señores psicólogos, psiquiatras y sociólogos. De acuerdo a la Biblia, es una conducta aprendida que usualmente comienza en la juventud y afecta y llega como una lepra, como una plaga a invadir la mente, la voluntad y todas las cosas que el ser humano posee para cualquiera que la practique. En el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo nos revela el origen de la homosexualidad. Y dice la Biblia: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue obscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. La Biblia dice que la homosexualidad no nace de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual de nuestra conducta. Es cuando tú puedes tener 12, 13 años y algún muchacho abusa de ti, o tu tío abusa de ti, o eres una muchacha de 14, 15 años y una lesbiana cae y te da el amor que no te ha dado tu papá o tu mamá o tu novio, y comienzas a tener relaciones con ella y comienzas a aprender esta conducta. Y comienzas a traumarte emocional y psicológicamente de que un hombre te va a rechazar o de que una mujer te va a rechazar, y sin que te des cuenta te has involucrado en el pecado de la homosexualidad o del lesbianismo. La Biblia dice que cuando una persona insiste en este pecado, cuando una persona cree que realmente está bien, Dios no puede hacer ya nada con nosotros. Hace poco el abogado nos hablaba de el libre albedrío. Si no tuviéramos un libre albedrío, ¿con qué responsabilidad seríamos juzgados? Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Y en ese día estarás delante de Dios y de sus santos ángeles, tú y yo. Y vamos a dar cuenta de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción. Pero sobre todas las cosas darán cuenta aquellos como ustedes en esta mañana que están escuchando el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo llegó a unas ciudades, en Mateo capítulo 10, les dijo este mensaje a estas ciudades: de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque ellos oyeron a Cristo. Sodoma y Gomorra no oyó a Cristo. En Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. En Sodoma y Gomorra no hubo predicadores. ¿Creen ustedes que nosotros, la sociedad que vivimos, tú en esta mañana escuchando este mensaje, en el día del juicio, el castigo contra tu vida no será 50 veces mayor? Porque tú eres consciente al salir por esta puerta en la mañana que estás ofendiendo a Dios con tu vida sexual. Dios quiere que no nos equivoquemos y que nos demos cuenta que la proporción del castigo en el día del juicio estará en relación a la cantidad de luz que haya recibido tu corazón. Cuando la Biblia usa la palabra fornicación, es la palabra griega porneia. De ahí viene la palabra pornografía, y siempre se refiere a las 5 relaciones sexuales prohibidas por Dios. Escucha qué es lo que Dios condena. Dios condena el homosexualismo, hombres con hombres. 2, el lesbianismo, mujeres con mujeres. 3, el bisexualismo, con hombres y con mujeres. 4, el bestialismo, relaciones humanas con animales. Y el adulterio, cualquier relación sexual antes de casarte, o si estás casado, con una persona que no sea tu esposa o que no sea tu esposo. Todo este espectro de relaciones sexuales ilícitas, la Biblia las condena, porque Dios dice en la Biblia que Él diseñó el sexo para que sea usado únicamente dentro de la esfera del matrimonio, jamás fuera del matrimonio.
No existe ninguna evidencia científica que se pueda atribuir a la homosexualidad que provenga de los genes, o a la herencia, o a las hormonas. Nadie, de acuerdo a la Biblia, ha nacido homosexual, ni tampoco es algo sobre lo cual una persona no pueda tener control. Esto es una mentira. Los científicos han hecho pruebas amplísimas. La clínica Mayo en Rochester, los hospitales John Hopkins en Washington, las clínicas en Londres, y han encontrado que los niveles de hormonas han sido las mismas de los heterosexuales. Después de estudiar la androtestosterona y los efectos de la terapia estrógena, dos doctores, los más famosos en el mundo, en el diario médico del hospital John Hopkins, escribieron esto en 1998. Cuando las personas afeminadas, varones, homosexuales o heterosexuales, han sido probadas por estos medios, han mostrado niveles exactamente normales de hormonas. El doctor C.A. Tripp, psicólogo que escribió el famoso libro El dilema de la homosexualidad, dice: de todos los experimentos que hemos realizado, queda muy claro que las hormonas del sexo juegan un papel considerable en la sexualidad humana, pero jamás las hormonas podrán controlar la dirección del sexo. Jamás las hormonas podrán controlar la dirección del sexo. El doctor Evelyn Hooker, famoso en sus investigaciones en la Universidad de Washington acerca de la homosexualidad, escribió en su libro: no existe ninguna evidencia de que los homosexuales tengan niveles de hormonas a quien culpar, o de hormonas o de orientación sexual a quien culpar, aunque en su orientación sexual pueda ser cambiada por inyecciones de hormonas. La vasta preponderancia de evidencia demuestra que la homosexualidad es un desorden aprendido y nunca lo hemos demostrado científicamente como herencia genética. Nuestra herencia genética y biológica sí determina nuestro sexo, pero nunca la preferencia sexual. Cuando Lot llegó a Sodoma y a Gomorra, todos estos hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, eran homosexuales. Y cuando en una sociedad se acepta esta perversión del sexo como algo normal, es uno de los síntomas más grandes a los que cualquier sociedad pueda llegar en su degradación moral. ¿Sabían ustedes que cuando una sociedad alcanza estos niveles, la sociedad comienza a pervertirse? Y es como el cuento de la rana. Si tú tomas una rana y la metes a una olla de agua fría y la pones en la estufa y le prendes a la estufa, comienza el agua a calentarse, pero la rana, por su sangre fría, se adapta a el agua caliente, y en lugar de que salte de la olla, la rana se queda ahí y se muere hervida. ¿Por qué? Porque se adaptó a la temperatura o al medio ambiente que le rodeaba. Y lo mismo está pasando, damas y caballeros, con nuestra sociedad. Poco a poco ha estado calentándose el agua, el termómetro, la moral, y cada vez es más normal que las niñas tengan relaciones sexuales con sus novios. Cada vez es más normal ver el programa más degradante de la sociedad, que es Big Brother. Es increíble a lo que la sociedad ha llegado, la morbosidad y el voyerismo a lo que los seres humanos han llegado y se han degradado. Es increíble que a estos jóvenes los hagamos héroes y que podamos aplaudir nosotros esto como sociedad, y que nos permitamos nosotros mismos contemplar y ver tanta basura que lo único que hace es degradarnos y degradarnos y degradarnos, y acostumbrarnos más y más a la degradación y a la inmoralidad. Es increíble lo que pasa en la televisión, es increíble los chistes en los noticieros, es increíble los chistes contra Dios, los chistes contra Cristo, los chistes contra las cosas santas. Todo mundo se burla del cristiano, se burlan de las que son vírgenes, se burlan de los muchachos que tienen todavía su castidad. Pero Jesucristo lo advirtió: el mundo se reirá y se burlará de ustedes, pero llegará el momento que los que se burlan llorarán.
Y ustedes que se han burlado, y ustedes que se han reído, y jajaja, y jojoji, y esta es la mera vida, algún día, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y algún día daremos cuentas a Dios, los vivos y los muertos, de todas las cosas que a nosotros nos parecían un chiste. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad para poder prevenir todos estos factores que están hundiéndonos cada vez más, sobre todo en la sociedad mexicana, donde ya todo es normal? Es normal que la niña llegue a las 12 de la noche y llegue con su novio. Es normal que se embarace a los 13, 4 años de edad. Es normal que ahora los ídolos y los adolescentes sean niños como en la telenovela, cómplices de 12, 13 años de edad, que canten y que muevan las pompas como si fueran cabareteras del circo de 18, 20 años de edad. Es normal. Y la sociedad lo está aceptando. Y las niñas, tus hijas de 8, 9, 10 años de edad que están viendo todos estos días en la televisión, se comienzan a preparar psicológicamente para que a los 13 años tengan relaciones sexuales con sus novios. Pero para nosotros es normal. Y es un síntoma peligrosísimo de degradación. Regresamos a Génesis, a nuestra historia, y cuando Lot le ofrece a los homosexuales a sus hijas, descubrimos que cuando una persona comienza a permitir esta inmoralidad en su casa, comienza a perder el interés también por sus hijos. Miren lo que les dijo Lot a los ángeles en el versículo 4 al 8 que leímos. Ahí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Observemos que estos sodomitas ya no practicaban sus pecados en secreto. Ya abiertamente ahí estaba la sociedad sodomita en las calles. Danos a esos varones. Eran tan bellos los ángeles, eran tan guapos los ángeles, eran tan atractivos físicamente a los sodomitas, que era una pasión enfermiza en la que llegaron a decirle a Lot: si no nos entregas a los ángeles, quemamos tu casa y te matamos a ti. Damas y caballeros, el sexo no es un dios. Cuando una persona practica el sexo ilícitamente, llega como un monstruo a controlarte. Y tú comienzas con pornografía y cada vez demanda tu corazón pornografía más grave, más perversa. Ya no te conformas con cualquier cosa y vas a acabar tarde o temprano buscando tener relaciones sexuales con hombres. Porque una persona que tiene 40 mujeres, por eso la mayor parte de los actores y las personas famosas tienen tantas mujeres, o viceversa, que ya no les atrae tener relaciones sexuales con mujeres. Quieren algo más excitante, quieren algo más emocionante, porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 4. Cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Dice Salomón en Eclesiastés: el ojo nunca se cansa de ver. Nunca nos cansamos de ver. Tú puedes ver un desfile de mujeres y mujeres y millones y nunca te cansarás. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo que sacie y que pueda mitigar el alma y el vacío con el cual Dios nos creó, para que entendiésemos que solo Jesucristo puede llenar este vacío en nuestro corazón. No fuimos creados para en el dinero encontrar el placer, ni tampoco en el sexo. Hubo un hombre llamado Salomón en la Biblia. Tenía 1000 amantes, más de 500 esposas. Y al final de su vida escribe en Eclesiastés capítulo 2: a la risa le digo enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ahí están los faraones que acabamos de leer, los filósofos griegos. ¿De qué le sirve a una persona tener un intelecto tremendo como un filósofo, y ser un escritor, y tener un premio Nobel de medicina, y un premio de literatura, y destacado científico, y destacado procurador, y destacado esto, y ser un homosexual? Ser una persona degradada moralmente, ser una persona condenada al infierno. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nuestros valores están pervertidos, damas y caballeros. Hemos torcido totalmente lo que tiene valor ante los ojos de Dios, y hemos abusado creyéndonos que somos dioses, y la Biblia dice que no somos dioses. Somos criaturas finitas, responsables de un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. No venimos tampoco de los animales. No somos el resultado de una evolución ni de una selección natural. Somos la obra máxima de la creación de Dios, y Dios nos crea para que nosotros escojamos libremente en esta mañana la bendición o la maldición.
En tercer lugar, dice en Génesis 19 que cuando Lot les quiso entregar a sus hijas a los ángeles, en ese momento nos damos cuenta que ya no tenía interés por sus hijas. Realmente podríamos preguntar en esta mañana, ¿tu apatía como padre de familia hará que algún día la inmoralidad entre a tu casa? ¿Qué pensará Dios de nuestros tiempos? ¿Qué no sabes que con tu apatía espiritual el mundo arrastrará a tus hijos a estos niveles? ¿No sabes que si una persona no tiene fundamentos en su casa, acabarán aceptando la nueva moral del mundo? ¿Qué no sabes que somos responsables de enseñarles cómo es realmente el camino de la verdad y la vida eterna en Jesucristo? Tú no puedes continuar en tu vida metiendo a tu casa videos pornográficos y viendo con tu esposa videos pornográficos sin que le abras todas las puertas del infierno a los espíritus malignos de Satanás. Tu casa tarde o temprano será derrumbada por la inmoralidad. Tu casa será minada y atacada por los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si algo atrae a nuestra vida la autodestrucción, es la inmoralidad. Después Lot, en el versículo 9, corre con su familia. Y entonces les comienza a decir a las personas de Sodoma: oigan, por favor, no hagan esto con mis hijas. Y ellos le contestan: quítate. ¿Qué acaso tú vienes a decirnos lo que tenemos que hacer? Tú eres el juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Los habitantes de Sodoma, antes de que Lot entregara a sus hijas y ellos quisieran tener relaciones con los ángeles, lo respetaban. Si ustedes estudian la Biblia, Lot era un hombre riquísimo. Ahí puso sus tiendas de campaña en la orilla de la ciudad. Pero cuando vinieron las pasiones, cuando vino el sexo, cuando vino el deseo, se convirtió en una fuerza tan poderosa en los sodomitas que le dijeron: no nos importa quién eres o qué hagas, quítate, te vamos a destruir. Vemos nosotros que cuando el ser humano se entrega a la inmoralidad, pierde no solamente el interés en sus hijos, sino también la falta de respeto del mundo. Muchas muchachas creen que son amigas. Pues tengo de amiga Lupita y tengo de amiga Paquita. Déjame decirte algo, muchacha que me escuchas. El día que se ponga un muchacho en medio de las dos, que les guste a las dos, se acabó la amistad. En el momento en que entran las pasiones, se acabó la amistad. Tengo a mi mejor amigo, que no le gusta a tu mejor amigo, tu esposa, porque tu mejor amigo se convierte en tu peor enemigo. Las pasiones incontrolables de la vida hacen que nos convirtamos en animales. Y desconoces a tu papá, desconoces a tu mamá, desconoces a tu mejor amigo y desconoces a tu mejor amiga. Esto es lo que el pecado hace dentro del corazón humano: convertirnos en verdaderos monstruos, donde perdemos toda noción y todo compromiso de relaciones de amistad. Y finalmente dice en Génesis 19, versículo 16, que el ángel, de acuerdo a la misericordia de Dios, sacó a Lot a empujones de Sodoma. Versículo 17: y cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles le dijeron a Lot y a su familia: escapen por su vida, no miren atrás, ni se paren en toda esta llanura, escapen al monte, no sea que perezcan. Versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot no obedeció a la orden de los ángeles. Casi 3000 años después, Cristo viene y dice: acuérdense, los que lleguen al final de los tiempos, que tal vez sea nuestra generación, acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Los ángeles le dijeron: cuando salgan de Sodoma, no volteen hacia atrás. Dios no quería que ellos vieran el juicio, sino que entendieran que cuando Dios te dice: pon tus manos en el arado,
ya no voltees atrás. Si decidiste seguir a Cristo, no creas que el mundo tiene algo más que ofrecerte. Si creíste seguir a Cristo, no creas que Sodoma y la inmoralidad tiene algo más que ofrecerte. Es una mentira el mundo. Los que hemos decidido seguir a Cristo, sigamos hacia adelante. Nunca, jamás vuelvas, ni se te ocurra voltear hacia atrás y creer que en la vida que tú tenías en el pasado hay algo mejor de lo que Cristo te puede ofrecer. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué sucede cuando Cristo venga? Muchos cristianos, entre comillas, que se decían cristianos, no tenían realmente su vida hacia adelante. Tenían un pie en el mundo y tenían un pie en Cristo. En la noche estaban en la disco, ahí, ¿verdad? Viendo el striptease, y en la noche con los cabareteros y con las cabareteras, y en la noche en el reventón, y en la mañana santo, santo en la iglesia, y tomando la hostia de las 12 a la 1 en la misa. Al martes con su amante, y cuando venga el Papa van a estar en primera fila recibiendo la comunión. Cristo les dijo: hipócritas, hipócritas, este pueblo, Marcos 7, de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Ellos creen que por tener una religión o seguir una religión o hacer ciertas ceremonias y ritos el domingo, o porque viene una persona importante religiosa, van a tener el cielo. Tú tienes, Jesucristo dijo, que nacer de nuevo. Tu vida tiene que ser transformada y renovada, no solamente cuando venga el Papa o cuando venga una persona, sino tiene que ser algo que forme parte de tu vida diaria. El cristianismo no es de 11 a 12 los domingos. El cristianismo es un encuentro personal con el Hijo de Dios, que entra a mi vida y cambia mi vida, y quita de mi vida la borrachera, y quita la marihuana, y quita la cocaína, y quita la lascivia por las mujeres y la lascivia por los hombres, y quita de mí esas maldades que eran mis enemigos y que me estaban autodestruyendo. Y en esta mañana Dios les ofrece a la mayor parte de ustedes los brazos abiertos de su Hijo crucificado, dándonos a entender que Él vino a morir por nuestros pecados, a morir por tu homosexualismo, por tu lesbianismo, por tu lascivia, por tu pornografía, por tus mentiras, por tus perjurios, por la forma como has tratado a tu familia. Él vino a pagar por todo eso y más en la cruz. Y Dios te ofrece en esta mañana el perdón de tu vida. ¿Cuáles son las causas que pueden promover la homosexualidad? En primer lugar, relaciones inadecuadas de los padres. Los padres son la fuerza externa más importante de la vida de un niño antes de los 8 años de edad. Escuchen por favor, antes de los 8 años de edad. La familia con más tendencia a producir homosexuales son aquellas familias donde la madre es dominante, fuerte de carácter y hostil hacia el esposo, donde el niño varón continuamente oye cómo ella le grita a su papá y su papá no se defiende, donde el papá es sobajado enfrente de la madre y enfrente de los hijos, y el niño crece sin una imagen paterna. Esto lo puede preparar emocionalmente para no tener la imagen adecuada paterno al entrar a la pubertad, y puede ser un candidato a la homosexualidad a los 13, 14 años de edad. Muchas madres, al contrario, también lesbianas, tienden a ser hostiles y competitivas con sus hijas. Madres de homosexuales tienden a ser sobreprotectoras del niño varón y agresivas hacia el marido. Damas y caballeros, por eso dice en 1 Corintios 11:3, porque la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Dios estableció, damas y caballeros, un orden en la casa. La familia y el matrimonio no lo inventamos nosotros. Es algo instituido como el vínculo más sagrado que existe en la sociedad. El mismo Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado emperador de Francia, en su primer discurso dirigido al pueblo francés les dijo: denme ustedes grandes familias en Francia y haré de Francia el país más poderoso de Europa. Napoleón sabía perfectamente bien la fuerza que tiene la familia en una nación. Y cuando nosotros en el hogar creemos que puede haber 2 jefes y 2 capitanes de un barco, y puede haber 2 presidentes de la república, y puede haber un pastor y puede haber una pastora, y los 2 y la pastora mandan igual, no puede funcionar esto. Donde manda capitán, dice el dicho mexicano, no gobierna marinero.
Si en un barco hay un capitán y dice marineros para acá, y llega otro, no, llega la esposa, no es por acá, ¿qué producen los marineros? Confusión. ¿A quién escuchamos? Imagínense una casa. El papá dijo no van a la fiesta, la mamá, ay, tú eres un sangrón, nunca les das permiso, y les das permiso de ir a la fiesta. Los niños crecen inseguros. Los niños crecen sin dirección, sin saber nunca ni tener un concepto adecuado de qué es la autoridad. Y los niños tienen que crecer sabiendo que aunque su madre ha sufrido de parte de su madre siempre respetó a su padre. Y es el más grande ejemplo que los niños puedan tener en su corazón. En segundo lugar, traumas sexuales durante la pubertad pueden preparar para la homosexualidad. Muchos homosexuales y lesbianas, al entrar a la pubertad, tuvieron experiencias sexuales traumáticas. Como dijimos anteriormente, fueron violados por personas mayores que ellos, sobre todo en los internados. Ahorita en Estados Unidos, 1,500 curas pederastas han sido acusados ante los tribunales de haber violado a más de 4,500 monaguillos. Es el escándalo más grande de la pobre iglesia católica en los Estados Unidos de Norteamérica, donde están demandando a los padres que no solamente lo saquen, sino que les den 50 años de cárcel, porque el daño que le hicieron a ese niño de 8 años y de 6 años es un trauma emocional muy difícil para que un ser humano se recupere, a menos que Cristo y la sangre de Cristo lo pueda limpiar de su vida. Los niños con estos traumas pueden ser dañados al grado que comienzan a crecer y a buscar experiencias similares en personas de su mismo sexo. Y finalmente tenemos también la propagación de la pornografía. La mayor parte de los homosexuales estudiados por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos de Norteamérica manifestaron que eran muchachos que se masturbaban frecuentemente con pornografía. Casi todas las personas que practican, escuchen jóvenes, la masturbación, son personas que comienzan a fantasear con el sexo, por lo cual pasan de una experiencia a la otra y siempre se encuentran vacíos, agotados de las anteriores experiencias. La mayor parte de los varones que se masturban antes de casarse no satisfacen a su esposa. ¿Por qué? Porque tienen eyaculaciones prematuras y porque ya no pueden ellos poder sacar de su actitud y de sus hábitos desarrollados mentales una relación sana sexualmente, por lo cual comienzan a surgir problemas en el matrimonio. Muchas mujeres que son frígidas y que rechazan al esposo y el esposo cree que no lo quiere la mujer. No es verdad que no te quiera. Ella tiene un problema emocional muy grave en su vida, de lo cual tiene que ser sanada. Y ustedes tienen que ser abiertos para hablar con sus pastores y exponer el problema, porque los problemas sexuales son gravísimos en un matrimonio. Y un matrimonio tiene que funcionar sexualmente, emocionalmente y espiritualmente para que sea bendecido por Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. Es bendito por Dios las relaciones sexuales. Cuando estamos teniendo relaciones sexuales en la alcoba de nuestra casa, Dios está riéndose y gozándose porque nos dio el sexo para que lo disfrutásemos dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dios pues quiere que nosotros entendamos que Él nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas dentro de la esfera en la que Él las realizó con ese propósito. ¿Saben ustedes que hay 40 millones de personas infectadas con el SIDA en el año 2002? 40 millones de personas en el mundo tienen el SIDA. Los países de América Latina tienen en este año 2 millones de personas infectadas con el SIDA. El SIDA contagia cada minuto 10 personas en el mundo. Multiplícalas. Cada minuto 10 personas están contagiadas con el SIDA. En el continente africano, 26 millones de personas infectadas. Solo en Uganda, el 60% de los adultos negritos tienen SIDA. En los Estados Unidos hay 1 millón de afectados por el SIDA. Estas estadísticas fueron proporcionadas por la ONU-SIDA a través del doctor Peter Piot, director ejecutivo del programa del SIDA en las Naciones Unidas. Damas y caballeros, el sexo no es Dios.
Nosotros no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros querramos hacer. Dios ha establecido unas leyes morales para que vivamos y tengamos una vida tranquila, tengamos una vida apacible. El SIDA es una maldición del cielo, porque los hombres, como dicen Romanos, no pueden hacer con sus cuerpos lo que quieran. ¿Será coincidencia que el 85% de los idosos sean homosexuales y lesbianas? Hay víctimas, desde luego, como niños que no tienen la culpa y que reciben de sus padres, pero la mayor parte de los idosos se encuentran entre los homosexuales y, en segundo lugar, entre los drogadictos. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ama y que dio su vida por nosotros, y que la única forma de vivir feliz y sano es teniendo relaciones sexuales dentro del matrimonio con tu pareja. Esa campaña del condón en México y en el mundo es la mentira más grande del universo. Escucha esto: los condones solamente previenen un 65% la introducción del retrovirus del SIDA a través del látex, que es el material del cual está hecho el condón, contra un 35% de probabilidades de que te infectes o de que te embaraces. Así que si tu novio te dice, tengo condón, aunque tengas condón y aunque te pongas 5 globos, ¿verdad? Conmigo no me vas a tocar, porque es una mentira que sea un 100% de protección. No es verdad científicamente. Entonces ni siquiera el condón puede protegernos más que el sexo dentro del matrimonio. Dios lo ha establecido, y cuando los seres humanos se creen dioses y creen que pueden hacer lo que les da la gana con sus cuerpos, comenzamos a recibir en nuestra vida el castigo. Al comparar el Señor Jesucristo a Sodoma con la generación que vivimos, encontramos las mismas características. Para terminar, vivimos una sociedad degradada. En segundo lugar, vivimos una sociedad desintegrada familiarmente. Falta de hombres dirigiendo sus hogares. El padre trabaja de las 8 a las 10 de la noche y no le importa a sus hijos. Hasta el domingo trabaja, cuando no sabe que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. El tiempo que pases con tus hijos el domingo, el tiempo que pases en un día de campo con tus hijos, es el tiempo más precioso que puedas pasar en toda tu vida. ¿Cómo se te ocurre creer que el trabajo es más importante que tus hijos? Pues si no trabajo no comen. Es que si Dios ve que si le das la prioridad a tus hijos, Dios es poderoso para hacer que tú prosperes en tu trabajo. Pero tú tienes que someterte a las prioridades de Dios. En tercer lugar, es un mundo burlándose de Dios, un mundo burlando de sus leyes. Un mundo donde aquí en Reforma pasan los homosexuales semiencuerados y en carros alegóricos ante el espectáculo de la sociedad de nuestros hijos y la familia, demandando ante la Cámara de Diputados, y habiendo senadores de algunos partidos que los están apoyando para poder legalizar en México el aborto y la homosexualidad, y que adopten niños homosexuales y lesbianas. Esto es la peor asquerosidad de la sociedad mexicana. Y finalmente tenemos a un mundo que se burla de Dios también en las películas, en los noticieros, en las entrevistas, en la televisión. Ahora en los noticieros de televisión, todo lo que hemos visto es brujería. Brujería. Hagan la selección mexicana, tal vez por eso perdió México. Pongan 5 velas y hagan brujería, y todo es brujería, y traen astrólogos. ¿Y qué dice el brujo? ¿Y qué dice el astrólogo? Nunca, jamás le hablan y le preguntan a alguien, ¿qué dice la Biblia? Porque la sociedad odia la verdad. La sociedad odia la luz y buscan mejor a Walter Mercado que a Jesucristo. Buscan mejor la bola de cristal y buscan mejor al brujo de Catepec que aquel que murió hace 2000 años en una cruz. Y en esta mañana te puede dar las respuestas de cualquier interrogante de tu vida. Dios les ruega en esta mañana que le entreguen sus vidas a Jesucristo. Que vengas en esta mañana y que te arrepientas de tus pecados. A lo mejor no eres un homosexual. A lo mejor no eres una lesbiana. A lo mejor tú no eres una persona que tengas problemas con el sexo. Tus pecados pueden ser de otra característica, pero de todas maneras eres pecador, y la paga del pecado es la muerte. Ven a Cristo en esta mañana, hoy que Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Pero en esta mañana pueden ser lavados. En esta mañana Dios te quiere santificar, te quiere justificar en el nombre del Señor Jesús y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros ya no estamos en tinieblas para vivir como el mundo vive en tinieblas. El mundo vive como vive y hace lo que hace porque no tiene luz, porque viven en cuevas semejantes a las bestias del campo. Pero en ti ha resplandecido en esta mañana la luz de Jesucristo. Y ahora tenemos más culpabilidad y responsabilidad ante los ojos del Dios creador del universo de aceptar a su Hijo como la única medicina y la única solución, el único remedio para cambiar nuestra vida y perdonar nuestros pecados. La Biblia dice: porque de tal manera te ama Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú en esta mañana crees en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. De cierto, dijo Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta mañana tú preguntarás: ¿qué necesito hacer para cambiar mi manera de vivir? ¿Qué necesito hacer para que mi vida cambie radical con mi familia y mis hijos? ¿Qué puedo hacer para cuando me case tenga la garantía y la seguridad de que mi esposa me va a ser fiel? Mi esposo va a ser el sacerdote de mi casa y mis hijos van a ser una generación que conozca y adore a Dios. La Biblia dice que la respuesta es Jesucristo. Si tú dices en esta mañana: yo y mi casa serviremos a Dios, Dios te bendecirá desde este momento. ¿Qué tengo que hacer?, preguntarás, para comenzar en esta mañana esta vida nueva. La Biblia dice que en primer lugar te arrepientas de tus pecados. Reconoce que lo que has hecho en tu vida ha ofendido a un Dios santo. Reconoce en esta mañana que necesitas la ayuda de Dios, el poder sobrenatural de Dios, porque ningún ser humano en sus fuerzas, ni con toda la fuerza y voluntad, puede cambiar. Cristo vino a darnos el poder de vivir una vida diferente. En segundo lugar, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no meramente un personaje histórico que existió y murió, sino que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres en que tu vida pueda tener salvación. Cree en Jesucristo como el Mesías de Dios. Y en tercer lugar, simplemente en este momento invítalo a tu corazón con estas palabras. Ahí desde tu lugar, dile al Señor: Señor mío y Dios mío, en esta mañana me arrepiento sinceramente de mi vida. Te he ofendido. Mis pecados están delante de ti y tú eres el único que los puedes borrar. Creo que tu Hijo Jesucristo dio su vida en esa cruz para que con su sangre mis pecados fuesen lavados
y perdonados en tu presencia. Señor Jesucristo, yo sé que estás vivo y te pido en este momento que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy las gracias porque comenzaré una vida nueva y aprenderé que solamente en la santidad puedo tener la felicidad. Gracias a tu muerte y a tu resurrección de entre los muertos, bendito Jesús, te adoro y te bendigo por toda la eternidad. Amén.